Una dosis de energía y economía sin política. Carros eléctricos, un sueño guajiro de México. Políticas actuales energéticas y el poder adquisitivo, el problema. Hoy en día existen diferentes carros eléctricos que están en el mercado mexicano y el año pasado solo se vendieron 14,000 carros eléctricos por uso. No estamos incorporando a este número los carros híbridos plug, los carros híbridos que ambos, estos últimos, consumen todavía gasolina. Actualmente sí existen cinco carros que pueden estar dentro del precio de 299,300 pesos. Son los cinco carros más baratos. El Jack cuesta 353,000. El Vidai cuesta 358,000. El Renault vale 457 y el más caro de los cinco más baratos es 459,000 pesos. Y no hay que olvidar que los carros de origen chino a partir del 1 de octubre ya se cobró un arancel entre el 15 al 20% del valor del carro adicional para el arancel de la importación. El nuevo carro que se pretende y que se anunció en días pasados para los 100 puntos que fueron dados del gobierno de México estratégicos, está el carro llamado Olinia, que significa movimiento en náhuatl. Tiene como objeto ser un vehículo eléctrico de acceso popular con un precio que debería mantenerse por debajo de los 500,000 pesos. Pero aquí una de las preguntas que tenemos que hacernos es que en México, de acuerdo a los datos estadísticos que vamos a presentar, de 2035 o en el 2050, deberán venderse alrededor de 600 o 800,000 carros eléctricos para dejar a los de combustión. Vuelvo y repito, no estamos metiendo en este análisis los carros híbridos ni los carros híbridos plug. El análisis que vamos a seguir en las siguientes hojas de presentación. Olina, ¿cuánto será la producción para ser parte del mercado? Y hay que acordar que Tesla produjo 1,9 millones de vehículos para el mundo. Entonces, la Olina, ¿cuántos carros de esos 600,000 a 800,000 vehículos que se necesitan vender en México va a poder producir esta nueva instancia, sobre todo de los carros y los vehículos que se pretenden construir? Con toda esta información, de acuerdo a datos del INEGI que podemos nosotros tomar en consideración, es que en el año 2024, al mes de septiembre, hay 38 millones de automóviles, de los cuales 41,000 son eléctricos, 25,000 son los híbridos plug, 278,000 son carros eléctricos híbridos, donde estos dos que estamos señalando, los híbridos plug y los vehículos híbridos, todavía siguen consumiendo combustibles. Entonces, los carros eléctricos del total del parque vehicular que está circulando solo representa el 0,1%, los vehículos híbridos 0,06 y los vehículos híbridos en su totalidad 0,72. Entonces, lo que podemos ver nosotros es que en el año 2023, del año 2022 a 2023, hubo un incremento de casi una venta de 15,000 vehículos eléctricos. En función de estos datos y sobre todo las políticas que se encuentran actualmente energéticas y sobre todo del poder adquisitivo de la gente de poder cambiar su carro de combustión a eléctricos con la infraestructura que posiblemente debería detenerse y sobre todo las condiciones que se esperan que puedan tener sobre los cambios modificatorios de las políticas públicas en México, se hizo este siguiente análisis. Actualmente, del 2016 podemos ver en amarillo los vehículos eléctricos que empezaron a despegar a partir del año 2022, como podemos ver, y actualmente hay 41,000 vehículos. En la parte de los vehículos híbridos plug, empezó su tendencia en el 2022, pero en el 2023 ya está muy por debajo de los vehículos eléctricos puros. Y los que han tomado un gran auge en los últimos, del 2016 a la fecha, han sido los vehículos híbridos que todavía siguen consumiendo combustible y la única diferencia con uno de combustión es que pueden ahorrar entre el 30 a 40% del total de combustible que pudiera consumir un carro de combustión normal. Con esta información, lo que hicimos es ver cuál es el total de automóviles eléctricos contra los que usan combustibles en millones de unidades, considerando que al 2070, 2050, del total de ventas de automóviles es del 50%. Esto significa que pusimos un acotamiento de que se deberían de estar vendiendo más o menos en forma anualizada 1,2 millones, de acuerdo a las tendencias que hemos visto en los últimos años, de acuerdo a los datos del INEGI. Entonces, los vehículos nuevos eléctricos que estarían circulando, considerando que al año 2050, del total de las ventas que se tengan de vehículos, el 50% sea de eléctricos, para el año 2050 habrían 7,19 millones de vehículos, contra el año 2080 de 62,74 millones de vehículos. Para el año 2025 habrían 37,93 millones de vehículos de combustión, 58,28 vehículos de combustión y 77,73 vehículos
de combustión. Entonces, como podemos ver, en el año 2080, siguiendo esta tendencia de tener el 50% de las ventas de automóviles, podríamos decir que el cambio generacional que podía haber en carros eléctricos, teniendo las mismas políticas actuales y el 50% de ventas en el año 2050, podemos decir que en México posiblemente el cambio generacional de carros eléctricos puros podría ser hasta el siglo XXII, de lo cual el 52% para el 2080 podría ser de carros eléctricos. Pero si en este dado caso aceleramos que el 50% del total de las ventas ya no sean en el año 2050, sino sean en el año 2035, podemos encontrar que para el año 2080 pudiera ser el cambio generacional de todos los vehículos que se tienen actualmente circulando. Y lo que podríamos ver es que ya no existiría ningún carro de combustión, derivado que estos los 98 millones posibles que pudieran haber, desaparecerían y solo tendríamos carros eléctricos puros al año 2080. Esto es muy importante porque la política pública dependerá de poder llegar a tener el 50% de ventas del total de los vehículos que en el año 2035 se vendan, dependerá mucho, uno, de la infraestructura. Dos, que el precio de los vehículos puedan ser de costos accesibles y estos vehículos cumplan con las calidades de norma y sobre todo de, de movilidad y sobre todo de durabilidad en cuanto a las trayectorias que pudieran ser de más de 500 kilómetros por carga que se tengan. Entonces, podríamos tener que esto podría llegarse en el año 2035, donde el 50% de las ventas del total de los automóviles fueran los carros eléctricos y se pudiera generar el cambio generacional. Con toda esta información, lo que podemos decir de la gráfica siguiente es, los carros de combustión, como vimos anteriormente, podrían desaparecer en el año 2080 en México. Los carros eléctricos tendrían su mayor auge entre el año 2080 y 2100, pero todavía tendríamos una cantidad de híbridos de plug o que se conectan todavía a la corriente eléctrica para ser cargados y que todavía tienen escape. Y tendríamos los carros híbridos también, que tendrían en su momento dado el consumo de combustibles. Y un poco de la parte de hidrógeno que dependería mucho, sobre todo del avance que se puedan tener en los últimos años. De toda esta información, volvemos y establecemos que hasta el año 2070-2080 sería el cambio generacional. De la combustión podría ser entre el 80 y el 2000, y el año 2080 y 2100, donde se termine la utilización de carros de combustión, pero seguiremos utilizando los carros híbridos. Entonces, con toda esta información, a la secuencia que estamos observando y continuando que en el año 2070-2080 tendremos todavía los carros híbridos, estaríamos viendo que seguiremos consumiendo sobre todo gasolina. En este caso, por ejemplo, el mayor pico que tendríamos nosotros de consumo serían de casi 880,000 barriles en forma diaria de consumo de gasolina, y conforme vayamos nosotros, de acuerdo al escenario de tener un 50% de ventas en el año 2050 de carros eléctricos, podría ir bajando la cantidad de gasolina que se consume para poder tener un mínimo establecido entre el año 2080 y 2100. Todo esto, entonces, para finalizar, dependerá mucho de las políticas públicas y sobre todo de la forma como pueden tener la gente acceso a comprar un carro eléctrico. Hoy en día es muy problemático comprar un carro de combustión porque depende de muchos factores, sobre todo de el poder adquisitivo de los individuos, porque hoy, si tú quieres tener un carro que tenga una mayor distancia de recorrido por cada carga, te pueden costar los vehículos por arriba de 900 hasta 1.5 millones de pesos. Y esto podría equivalerse a que un individuo preferiría comprar mejor una casa que un carro. Y valores de carros eléctricos menores de 500,000 pesos, tendríamos que ver su adaptabilidad, la tecnología que contenga y el tipo de seguridad para que pueda ser manejable dentro de nuestras carreteras en México y en las ciudades ante posibles accidentes que pudieran tener. Entonces, hay que entender todo esto y visualizar que no es simplemente el hecho de cambiar un carro eléctrico o construir un carro eléctrico. Si Tesla produce al año 2 millones, casi entre 1.9 y 2 millones de carros, y hemos visto que Tesla en sus últimos pronósticos ha dicho que va a disminuir la cantidad de carros eléctricos ante la falta del consumidor y sobre todo en los mercados de Estados Unidos y ante
el incremento de los aranceles que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea ya están estableciendo a los carros chinos, debemos de tener mucho cuidado, sobre todo en los análisis que tendremos que hacer. El escenario más probable que yo creo que pudiera suceder en nuestro país y que tendremos que considerar para este cálculo sería el escenario número uno, en donde se consideraría que el 50% de las ventas que se tienen de los automóviles pudieran ser de los carros eléctricos, sin olvidar que todavía estarían comprando híbridos. Y para finalizar, hay que entender dos cosas muy importantes. Los carros de combustión normales tienen un escape, los híbridos Blue o que se conectan a la corriente eléctrica siguen teniendo escape, los híbridos tienen escape y estos tres primeros que acabo de denunciar producen combustión y por lo tanto siguen consumiendo combustible. Y los carros eléctricos, que es este escenario que estamos viendo, sin considerar los híbridos y que supongamos que no se comprara ningún híbrido, ese sería el escenario. Por lo tanto, lo que nos dice que nuestro posible cambio que podamos observar nosotros en un plazo es muy complicado, por eso digo que es un sueño guajiro y el cambio generacional, de acuerdo a las condiciones que tenemos hoy en día, de tener puros carros eléctricos circulando en nuestras carreteras, podría ser hasta el siglo XXII. Espero que esta información sirva y agradezco su tiempo. Gracias.